Y pues vámonos a la entrevista con nuestra invitada de honor, nuestra hermana Mónica Moore, estupenda cantante, estupenda escritora, alguien que yo de verdad admiro y lo digo de corazón, la admiro por el gran talento que Dios ha puesto en ella. Mónica, ¿cómo estás? Hola Lester, que Dios te bendiga. ¿Qué tal? Qué gusto saludar por ahí a todos. Claro que sí, de verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación a la entrevista de esta tarde. Hoy es nuestra primera emisión de Vida Radio, así que yo estoy extremadamente feliz, pues primero del lanzamiento del programa y número 2, pues de tenerte aquí con nosotros. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan grande! Pues muchas gracias por permitirme el honor de ser la primera, las primicias. Y bueno, que el Señor les bendiga mucho, Dios bendiga mucho a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Mónica. Pues vamos a comenzar con la entrevista. Yo te conozco de hace muchos años, somos buenos amigos. De hecho, dicen que los amigos se cuentan con los dedos de una mano y tú eres parte de esos dedos de mi mano. Así que pues nos conocemos de hace muchos años, conozco tu trayectoria, conozco pues tu habilidad, bueno, el don que Dios te dio para componer, que es una bendición. Pero quisiera que también el público, que la gente pues conociera un poquito más de Mónica Moore. Para empezar, Mónica, platícame de dónde eres. Claro que sí, pues gracias Lester, eres bien correspondido y bueno, yo soy de Coatzacoalcos, Veracruz, un lugar que sé que tú conoces súper bien, ¿verdad? Claro. Que también somos paisanos, aunque yo nací en la Ciudad de México. Mi corazón echó raíces, mi vida echó raíces en Coatzacoalcos, México. Sí, dicen que solamente, como es solo Veracruz es bello, ¿no? Más o menos es como decía. Sí. No, qué privilegio, que claro, por supuesto que yo conozco Coatzacoalcos porque yo soy de ahí también, tierra bendita de Dios y capital del mundo, ¿no? ¡Viva Veracruz! Exacto, entonces tú naciste en la Ciudad de México, pero supongo que de muy chiquita te llevaron para Coatzacoalcos, ¿o cómo estuvo? Exacto, nací en la Ciudad de México, a los 10 meses de nacida mis padres se mudaron a Coatzacoalcos y ahí es donde crecí hasta los 15 años de edad. Después nos mudamos a Reynosa, Tamaulipas, pero realmente, en serio que aunque hay mucha gente linda en Reynosa que los quiero mucho, yo nunca me sentí de Reynosa. Mi corazón siempre se quedó, mis raíces quedaron en Coatzacoalcos y aparte que en ese tiempo ya siempre estaba viajando, entonces que más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Y como siempre estaba viajando, pues ya no pude, realmente no me establecí del todo en Reynosa, ¿verdad? Pero así está mi vida dividida en diferentes lugares. Ah, mira, qué interesante. Entonces eres de varias tierras, ¿no? Por así decirlo. Sí, incluyendo la Ciudad de México, por supuesto, que también estuve viviendo en la Ciudad de México en mi adolescencia cuando estaba en el medio artístico. Ah, ok, perfecto. Bueno, de hecho, yo sé que tienes una trayectoria musical larga, amplia, que tienes mucha experiencia en el camino de la música. Pero antes de platicar todo lo que has hecho, platícame cómo fue que surgió tu interés sobre la música. ¿Qué te dio por eso de la cantada? Uy, Lester, realmente desde muy chiquitita empezó esta inquietud en mi vida. Para mí es como parte de mí esto, porque para empezar mi papá él sembró en mí el amor por la música. Mi papá era un amante de la música clásica. Y de hecho era bien estricto porque decía que para él casi no había ninguna otra música que no fuera clásica. Wow. Entonces, más bien no había otra. Entonces, yo crecí escuchando desde bebé, desde el vientre de mi mamá, escuchando música clásica. Y luego, pues obviamente como mis padres eran cristianos y me educaron en las cosas de Dios, y también crecí escuchando himnos y cantos de alabanza a Dios de la iglesia. Entonces, pues eso era lo que yo vivía, ¿verdad? Y respiraba. Entonces, desde muy chiquitita también sentí amor para las cosas de Dios y empecé a componer, según yo componer, ¿verdad? Oh, Antes, yo creo que como 4 años de edad, 5 años, fue cuando yo empecé a componer canciones, según yo canciones. Okay. Obviamente que no eran canciones en toda la extensión de la palabra, pero ya hacía mis frasecitas, entonaba mis cancioncitas
y así poco a poco me fui desarrollando en eso. Si me gustaba, aunado a la música que mi papá me enseñó solfeo también. Me metieron a clases de piano, pero ahí sí, para que veas que no aguanté porque me faltaba mucha dedicación, no aguantaba, aparte por mis ojos que tengo problemas de mi vista, leer notas siempre se me hizo muy difícil. Entonces en el piano sí, ahí sí no prosperé mucho, pero mi hermano sí, entonces pues crecí escuchando a mi hermano también tocando el piano, que de hecho su maestra fue tu maestra también. Sí, entonces, claro. Sí, eso sí lo sé. La maestra Luciana Figuerola, ¿no? En la ciudad de Coatzacoalcos. Exactamente, un saludo por ahí, así es que por ahí llega, ¿verdad? Este programa. Pero sí, Lester, así fue. Entonces, pues la música era parte de mi vida diaria, todo el tiempo. Cuando mi hermano tocaba el piano, yo me ponía a cantar con él, de hecho, y me encantaba cantar en la iglesia, participar. Pero realmente, Lester, te soy honesta, yo jamás me visualicé a mí misma como cantante. Nunca. Yo estoy consciente. Sí, yo estoy consciente de cuáles han sido mis fortalezas, las fortalezas que Dios me ha dado, y yo me perfilaba más hacia escribir, hacia dibujar, y lo que sí hacía, que empecé a componer canciones a los 13 años de edad, ya en serio. Digo en serio porque pues obvio era una adolescente también, pero ya mis canciones ya tenían forma de canción. A los 13 años de edad yo empecé a componer canciones ya que ya sonaban a canción. Oh, wow, qué interesante. Mónica, sí. yo sé que tú ingresaste al medio secular, al medio no cristiano en la música, con un grupo que se llamó Boquitas Pintadas. De hecho, yo me acuerdo de una canción que fue muy famosa en aquel tiempo, y que una de tus compañeras de ese equipo, de ese grupo, fue Gloria Trevi. Antes de llegar a ese punto, antes de llegar a eso, ¿Cómo fue la transición de venir de una cuna 100% cristiana, de cantar himnos, de estar en la iglesia, con una familia comprometida con Dios? ¿Cómo es que se da precisamente ese switch, ese cambio a la música secular? Se me hace muy interesante y creo que nunca te lo había preguntado. Claro, Lester, no, y de hecho sí es muy interesante. En realidad te voy a decir, en realidad el switch... realmente nunca hubo tal switch, ¿verdad? Yo simplemente creo que Dios me puso en ese medio por un propósito, porque yo en mi corazón siempre tuve la certeza total, desde que acepté a Cristo. A los 11 años de edad yo hice mi decisión por Cristo. Entonces yo sabía que mi vida le pertenecía a Dios. Y yo empecé, de hecho, mis primeras canciones eran dedicadas a Dios. Luego también por ahí, pues, estaba medio enamorada como adolescente y empecé a componer canciones también de amor, obviamente muy limpias, ¿verdad?, de adolescentes. Claro. Y pero cuando tuve la oportunidad de entrar al medio artístico fue a través precisamente de la maestra de piano de mi hermano. Ella sabía que yo componía canciones. Y ella nos hizo llegar la invitación a mis padres, por medio de mi hermano, a mis padres y a mí, de que Sergio Andrade precisamente iba a estar en su casa en Coatzacoalcos. Porque para todo esto, Sergio Andrade, sí, el famoso Sergio, ¿verdad? Okay. Él fue alumno también de ella. O sea, esta maestra Figuerola tiene una gran trayectoria, ¿verdad? De muchísimos alumnos que ha tenido, que llegaron a ser grandes pianistas. Sí, y Sergio Andrade fue alumno de la maestra Figuerola. Entonces, por eso él fue a hacer esta audición artística. Él fue de visita a Coatzacoalcos, obviamente que no lo conocía, y entonces en su casa hizo la audición. Yo asistí a esta audición porque mis padres me dieron permiso. Ellos sabían que me encantaba cantar, que me encantaba la música, y dijeron, bueno, está bien, pues no perdemos nada con llevar a la niña, ¿verdad? Porque yo tenía mucha inquietud artística. Okay. Y bueno, en esa audición recuerdo que estaba llena la casa de la maestra de gente, y más o menos como unas 35 personas hicieron audición, y entonces a mí me escogió entre todas esas personas, Sergio. Dijo que yo tenía muchísimo talento, que tenía mucha madera para desarrollarme. Y entonces ahí comenzó el contacto, pero no fue ahí todavía cuando entré en el medio artístico, sino que perdimos contacto, pero él guardó el número de mi papá.
Él tenía cómo localizar a mi papá, Sergio Andrade. Entonces nos mudamos a Reynosa, Tamaulipas, y en Reynosa yo entré a la preparatoria y recuerdo que batallaba mucho con mis ojos en la prepa para estudiar. Y en ese tiempo Sergio Andrade llamó a mi papá y le dijo que estaba formando un grupo artístico de jovencitas y que le interesaba muchísimo que yo formara parte en ese grupo. Así que pues mis padres me dieron la oportunidad, mi mami me acompañó a México, yo me quedé en casa de una tía mía, hermana de mi papá, y todo se veía muy limpio, muy inocente. Conocieron ellos al señor Andrade. El señor Sergio Andrade ni siquiera tomaba ni fumaba, no lo veías a alguien grosero, o sea, se veía una persona muy respetable. Oh, wow. Realmente. Entonces eso es lo mismo que dicen todas las mamás ahora, ¿no? Que realmente nunca sospecharías todo el peligro en el que nosotras podríamos estar ahí. Claro. Así que aguas, ¿verdad? Aguas, porque ahora sí que hay muchos lobos vestidos de oveja, y simplemente pues esa fue mi situación, ¿verdad? Llegué ahí y me dieron permiso mis padres, entré al grupo y de ahí fue puro ensayo durísimo. Fueron 16 horas diarias de ensayos constantemente, 16 horas diarias, día y noche. No teníamos descansos, no teníamos días libres, ni siquiera en Navidad, no teníamos nada de tiempo libre porque estuvimos sumamente comprometidas y Sergio nos metió eso en la cabeza de que teníamos que prácticamente hasta la sangre vernos para poder llegar a ser artistas, ¿verdad? Wow. Y es que de verdad es conocido que los más grandes artistas son gente que ha tenido disciplinas muy fuertes, ¿no? De ensayo, de trabajo muy duro y diario. Mónica, cuéntame una experiencia que hayas tenido con Gloria Trevi. Cuéntame una. ¿Una experiencia con Gloria, dicen? Sí, exacto. Bueno. Sí, exactamente. Yo te escucho. Sí. Claro, yo conocí a Gloria cuando yo tenía 15 años, iba a cumplir 16, y ella tenía 16 años, iba a cumplir 17, ella. Entonces, la conocí ahí en el grupo y empezamos a entablar una amistad, ¿verdad? Claro, como compañeras de grupo, y sí, compartíamos mucho tiempo juntas, porque de hecho, como yo estaba aprendiendo piano, y Gloria estaba aprendiendo el teclado, el sintetizador. Entonces, pues básicamente es lo mismo, ¿verdad? Son notas de piano, de teclado. Exacto. Así que Sergio nos dejaba muchas veces nada más a nosotras dos ensayando, incluso más allá de las horas que todas las demás ya se habían ido, y seguíamos ahí, pasábamos la noche en vela. Era terrible, Lester, porque de verdad es que a veces era un agotamiento tan fuerte que yo me llegué a ir a dormir al baño. Estaba tan agotada que tenía que meterme al baño para poder dormir, aunque sea 5 minutos, cerrar mis ojos. Me acostaba en el piso del baño y ahí me dormía un ratito porque ya no aguantaba, se me cerraban los ojos del cansancio. Oh, wow. Entonces, qué interesante. Ya cuando escuchaba que alguien quería abrir la puerta, me levantaba rápido y abría la puerta y le jalaba al baño para que pensaban que yo estuve ocupada ahí, obviamente. Pero bueno, resulta que con Gloria yo me quedaba a veces toda la noche estudiaba 1 hora Gloria. Sergio nos dejaba ahí, Sergio Andrade. Decía, yo me voy a ir a grabar un programa por ejemplo, con Ricardo Rocha. Recuerdo una vez esa ocasión. Voy a ir a grabar un programa con Ricardo Rocha en vivo, que era durante toda la noche. Y ustedes se quedan estudiando toda la noche, Gloria y Mónica. Entonces nos dejaba ahí en la oficina donde estudiábamos y se tienen que turnar 1 hora, decía eso. Fíjate nada más, pero era de locura. Sí, claro. Pues yo no le veo el sentido a eso, pero más que dejarnos como tontas de la mente, ¿verdad? Para no poder reaccionar de nada. Exacto. Entonces, exactamente, entonces decía, 1 hora tú vas a tocar, Gloria, vas a estar ensayando, Gloria, y después de 1 hora vienes y despiertas a Mónica, y después Mónica te vas a estudiar, y después de 1 hora despiertas a Gloria, y así. Toda la noche pasamos así, despertándonos. Después de 1 hora, ay, Gloria, ya te toca a ti, iba y la movía, estaba dormida en un sofá ahí de la oficina, y ya se levantaba y yo me acostaba. Y después de 1 hora venía Gloria, Mónica, te toca a ti, ya me levantaba yo. O sea, así estábamos, Lester. Era de locos, de locos. Sí. No, sí. Muchísimas gracias, Mónica, por compartir todo eso. Yo creo que hay gente que no tiene idea
que para ser alguien en el medio artístico se necesita mucho sacrificio, muchísimo trabajo, pero vamos a dejar eso por un lado. Sí, dime. Así es. Sí, perdón, Lester, no, y no solamente en el medio artístico, definitivamente que sin disciplina no logramos nada, ¿no? Ahora Exacto. Que yo soy mamá, yo trato de inculcarles y enseñarles eso a mi hija y decirle, hija, realmente te puedo decir por experiencia que sin una buena disciplina en la vida no se logra nada. Sí puedes ser la persona más talentosa del mundo, si no tienes disciplina no logras nada. Exactamente. Tienes toda la razón, acabas de decir una gran verdad. Mónica, después de haber estado en el medio artístico, tú formaste un dueto que pues impactó muchos corazones, que impactó muchas vidas, muchas ciudades, muchos lugares, que se llamó el dueto Pilar y Mónica, con una canción que hasta el día de hoy mucha gente debe de recordar, que se llama Sabes una cosa. ¿Cómo fue que Dios te llama de nuevo a su camino? Bueno, no exactamente a su camino, sino a servirle, porque yo sé que tú nunca dejaste de ser cristiana, ¿no? Pero ¿cómo? Eso es bien importante. Exacto. ¿Cómo es que tú tomas la decisión de servir a Dios después de haber estado en el medio? Ok, Lester, antes de eso me voy a retroceder un poquito porque dijiste algo muy importante. Yo obviamente nunca dejé de ser cristiana. Yo siempre supe, Lester, cuando yo estuve en ese medio, que yo tenía una misión que cumplir. No solamente era mi carrera que yo quería alcanzar, yo quería ser compositora, esa era mi meta principal. Yo dije, yo quiero ser una compositora famosa, quiero que las mejores voces del medio artístico canten mis canciones. Ese era mi sueño, no escucharme yo cantando, sino escuchar a otros cantando mis canciones. Ese era mi sueño. Entonces, yo estando en ese grupo, yo me acuerdo que le decía a mi mamá, mami, yo tengo que estar en ese medio porque ¿quién le va a hablar, por ejemplo, de Cristo a Lucerito? ¿O quién le va a hablar a fulanito? O sea, yo pensaba que si Dios me llevaba al medio artístico y Él me estaba abriendo las puertas para estar ahí, no era para que yo me quedara callada, era para que yo compartiera la palabra de Dios en ese medio. Okay. Entonces yo le hablé de Cristo a Gloria Trevi. Yo le hablé de Cristo a Gloria, ella me decía, Mónica, háblame de Dios, me decía, cuéntame, ¿qué es eso de aceptar a Cristo? Me decía, y me hacía preguntas a veces, entonces yo le explicaba, le hablaba de la Biblia, a todas les hablé de Cristo, a Sergio Andrade también tiene una Biblia que mi mamá le regaló, y Sergio me hacía preguntas a veces a mí, entonces yo sé, Lester, que a pesar de todo, Dios me llevó ahí con un propósito, y después de eso, cuando salí del grupo, fue porque empecé a notar muchas cosas raras en el grupo. Obviamente el ambiente en el que yo estaba era bien peligroso, ¿no? Ya estaban sucediendo cosas muy turbias que más adelante me enteré. En ese momento yo, a mi corta edad, que tenía 16 años, 17, no las entendía del todo, pero sí notaba un ambiente muy tenso, muy turbio, chismes, intrigas. Sergio Andrade empezó a tratar de ponernos en contra unas con las otras, y a ella, a Gloria le decía algo, a mí me decía otra cosa, a Pilar, era un relajo todo. Okay. Entonces, por eso salí del grupo de Boquitas Pintadas, decidí salirme, gracias a Dios, pero Pilar aceptó a Cristo, entonces gracias a Dios ella tenía mucho más, ahora sí que más colmillo, como dicen por ahí, ¿verdad? Okay. Ella venía con mucho más colmillo que yo, y puedo decirte que Dios usó a Pilar también para abrirme los ojos a mí, de que yo estaba en un ambiente bien peligroso. Entonces, de alguna manera las dos logramos salir de ese grupo, las dos. Okay. Y fue ahí donde en ese tiempo Pilar entregó su vida a Cristo, porque yo, así como a Gloria, yo le compartía a Pilar también, y Pilar aceptó al Señor Jesucristo en una ocasión. Entonces, como ella estaba nuevecita en las cosas de Dios, nos invitaron a ir a un campamento cristiano de la iglesia donde yo me congregaba y donde también ella estaba empezando a asistir ahí, la iglesia Oreb de la Ciudad de México, una iglesia muy grande. Okay. Y entonces en aquel tiempo nos invitaron a un campamento de jóvenes, y estando en el campamento Pilar tocaba su guitarra y le dijeron, Pilar, cántanos algo, Mónica, tú también cántanos algo. Y Pilar empezó a tocar la guitarra, no recuerdo realmente qué canción fue, yo creo que era una que ella misma había compuesto, si no me equivoco, para Dios. Y yo le empecé a hacer dueto a ella, yo le empecé a hacer segunda voz, y a la gente le encantó, Lester. Nos escucharon cantando y todos se quedaron fascinados
y dijeron, oh, wow, oye, se escuchan precioso cantando juntas, ¿por qué no forman un dueto? Deberían de cantar juntas. Y así fue oye, de verdad les gustó, y una de las personas que nos escuchó producía música, estaba empezando a producir discos cristianos. Okay. Algo muy interesante es que él ahora es director de orquestas sinfónicas de alta categoría. Okay. Él se llama Samuel Pasco. Entonces él nos escuchó cantando en ese campamento y nos invitó oficialmente a grabarnos un disco como dueto. Así que pues yo vi ahí, yo sinceramente lo sentí una puerta de Dios, porque para este tiempo yo ya había dedicado mi vida al Señor, porque salí del medio artístico y me estoy saltando algo importantísimo, Lester. Sí, cuando yo salí del grupo de Boquitas Pintadas y todavía Dios no me llamaba para servirle, me propuso el señor René León, que era el gerente de la compañía UEA, de la Warner Brothers, con la que habíamos grabado nuestro disco de Boquitas Pintadas, el señor René León, y que había sido también manager, entre paréntesis, de Luis Miguel, por cierto. Oh, wow. Este señor René León, el gerente, habló conmigo, me llamó a su oficina y me dijo que él sabía que yo componía canciones, que ese era mi fuerte, y que si no quería yo formar parte de UEA como compositora exclusiva para la disquera. Imagínate. Oh, wow, ¿no? Increíble, yo estaba yo estaba fascinada, Lester. Pues para mí era el sueño de mi vida que se estaba empezando a hacer realidad. Claro. Ya habíamos grabado un disco como grupo, habíamos sido lanzadas en Siempre en Domingo y todo, pero realmente mi carrera, lo que yo perseguía en mi carrera, eso era ser compositora profesional. Entonces, pues yo estaba feliz, Lester, pero en ese tiempo fui a visitar a mis padres, y visitando a mis papás en la iglesia donde ellos asistían, hubo un evento especial, una campaña evangelística. Pasaron una película cristiana que se llama Martirizado en México. Es la historia de un misionero que murió, o sea, a quien mataron por predicar de Cristo. Y él entregó su vida para que muchos pudieran conocer a Cristo. Okay. Y Dios tocó mi corazón tremendamente, y yo decidí obedecer el llamado de Dios, decidí servir a Cristo de tiempo completo, y dije, ya no voy a regresar al medio artístico, porque yo quiero dedicar mi vida a componer canciones o lo que Dios me llame a hacer, pero dedicar mi vida para servir a Jesús. Wow, entonces qué bonito. Yo ya nunca firmé contrato, y estaba a punto de firmar el contrato con UEA, y ya nunca lo firmé. Cuando yo iba a firmar el contrato regresando a la Ciudad de México, y no lo firmé, Lester. Wow, qué interesante, Mónica, de verdad que... Sí. Que cuando Dios llama a su camino es algo fuerte, ¿no? Y a veces se dejan cosas que para el mundo son muy valiosas, pero sabemos bien los que servimos a Dios que no hay un mejor lugar, no hay una mejor experiencia que servirle a Él, ¿no? Mónica, ¿cuántos discos grabaste con Pilar? Con Pilar. Antes de que me respondas esto, quiero que la gente sepa que yo a los 11 años de edad, recién que vine a la iglesia cristiana, pues con mi familia, recién que nos convertimos, hubo un evento donde un pastor amigo mío, Luis Aristeo, que por cierto le mando un saludo si nos está escuchando, él organizó un evento muy grande ahí en la ciudad de Coatzacoalcos, en la iglesia Centro Cristiano de Salvación, y las cantantes invitadas para esa noche eran Pilar y Mónica. Cuando yo las vi cantar la primera vez, yo me quedé, pero de verdad... En shock, ¿no? Yo me volví fan inmediatamente de Pilar y Mónica, porque pues la verdad que era música muy bonita, con un contenido muy, muy padre. Y regresando, bueno, a la pregunta que te hice, ¿cuántos discos fue que tú grabaste con Pilar, Mónica? Sí, gracias, Lester. Bueno, yo grabé 4 discos con Pilar, 4 discos, y después ya grabé uno como solista. Ah, ok. ¿Y cómo fue que tú haces ese switch una vez más de dejar de cantar en dueto y volverte solista? Porque realmente nunca es una experiencia fácil. Yo creo que te acostumbras a la otra persona, te acostumbras a trabajar con otra persona, y pues por supuesto lo vuelves parte de tu familia misma, ¿no? Claro. Y eso yo sé que tú me entiendes bien, porque pasaste algo un poquito parecido. Exacto. Sí, totalmente, Lester, pues sí, realmente para mí fue súper difícil, esa transición fue un golpe para mi vida, pero también es una experiencia de crecimiento en mi vida tremenda, porque yo estaba muy dependiente,
y realmente dentro de todo que el Señor usó mucho nuestra vida juntas. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? 4 discos en los cuales la gran mayoría de las canciones eran composiciones mías. También Pilar compone muy, muy bonito, pero yo componía más siempre, ¿no? Entonces la mayoría de las canciones eran mías y las que más éxito tuvieron las canciones han sido de mi autoría también. Qué bonito. Que son Sabes una cosa, Tormentas, Mi vida, etcétera, ¿verdad? Muchas canciones muy, que son muy sonadas y han sido muy sonadas, eran mías, gracias a Dios por eso, porque es su gracia, ¿no? Qué bonito. Entonces, sí, el switch fue porque, bueno, de repente sucedieron algunas cosas, ¿verdad? Que nunca falta eso, que empiezan a haber un poco de diferencias, que es lo cual es hasta cierto punto normal que suceda porque somos humanos individuales, cada quien tenemos nuestras metas y porque Dios también, Lester, es un Dios personal totalmente. Entonces, ya era el tiempo de Dios, ¿verdad? Para tomar cada una su rumbo, ya era el tiempo y evidentemente no pudimos seguir juntas por ciertas situaciones que se dieron y que yo sentí que ya era el tiempo del Señor para cada una seguir su propio rumbo. Y sí fue muy duro en ese momento, fue algo bien difícil porque yo me sentía totalmente de veras, o sea, nuevamente tuve que retomar de saber que el Señor es el que me llamó y que la Biblia dice, fiel es el que os llama, fiel es el que te llama, el cual también lo hará o lo completará. Qué bonito. Entonces, cuando el Señor nos llama, yo entendí una cosa y eso siempre lo decía y luego me llamó la atención que por ahí alguien más, siervo de Dios, también lo ha dicho, que Dios no llama a los capacitados, fíjate, Dios capacita a los que llama. Así es. Eso es algo de ti. Entonces a veces pensamos, es que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer el otro, yo así me sentía. Yo pensaba que yo de cantante no la hacía sola. Siempre me sentí que mi voz no era lo suficientemente poderosa como para ser una solista. Pero el Señor me llamó a ser solista y precisamente te utilizó a ti y utilizó a David, con el que tú estabas en el dueto, para abrirme esa nueva puerta en mi vida. Porque yo ya había orado al Señor cuando se terminó el dueto, yo le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres ahora de mí? Ayúdame, si tú quieres que yo te siga sirviendo en esto, muéstrame, Señor, cómo puedo hacerlo, porque yo me siento que yo no voy a poder sola. Pero quiero que tú hagas el milagro de abrirme esas puertas, mostrarme si tú quieres que yo siga adelante con el ministerio de la música. Entonces el Señor lo hizo, fue cuando te conocí a ti, en el dueto en el que tú estabas también. Okay. Y inmediatamente ustedes me ofrecieron apoyarme para producirme un disco, y Lester, eso fue para mí la señal de Dios, totalmente. Okay. Entonces, pues ven que de alguna manera estamos muy conectados y creo que por eso hemos desarrollado también una amistad bien bonita, tú y yo, y le doy gracias a Dios por tu vida, Lester, porque Dios te ha usado muchísimo también en mi vida. Muchísimas gracias, Mónica, y de verdad que siempre ha sido un gusto para mí pues ser amigo tuyo. Mónica, cuéntame, ¿qué estás haciendo actualmente? Yo sé que principalmente, y tu primer trabajo es que eres mamá de una niña muy linda que se llama Ilse, pero aparte de eso, ¿qué más estás haciendo? Cuéntanos. Bueno, precisamente cuando grabé como solista, continué por un tiempo grabando sola, saqué un disco producido por que ustedes me ayudaron a producir, pero realmente pues las canciones eran mías todas, ¿verdad? Letra y música, y estuve cantando un tiempo sola, y después, llegó a mi vida una persona, me casé y en ese momento yo decidí dedicarme totalmente para mi hogar, Lester, porque pues dije, yo me casé grande, no, tuve muchos años de soltera, de joven, y dije, ahora es el tiempo de dedicarme a mi hogar, ¿verdad? Yo lo veía también como un nuevo ministerio. Entonces, cuando me casé, todavía 2 años y medio después, yo no era mamá, no llegaba bebé a nuestra vida. Pero después de 2 años y medio, sí, yo deseaba un bebé, orábamos a Dios por un bebé, y yo rogaba al Señor que Dios me permitiera ser madre. Y después de 2 años y medio de casada llegó mi hija Ilse, que ha sido la bendición más grande de mi vida, de veras, de todas las bendiciones de mi vida, ella es la que ocupa el número 1. Entonces yo dije, me tengo que dedicar ahora a mi hija va a ser mi ministerio, también mi esposo en aquel tiempo, y mi hogar,
va a ser mi ministerio ahora, porque pues todo tiene sus etapas en la vida, ¿no? Exacto. Eso estaba yo consciente. Entonces me dediqué totalmente a ella, a mi hogar, y así he seguido, hasta ahora he seguido realmente dedicada como mamá. Con mi hija pasaron ciertas cosas en mi vida muy difíciles también, ¿verdad? Que no, nadie quiere tener que pasar, pero pues me tocó pasar una situación muy fuerte también en mi matrimonio. Y he seguido adelante, Lester, con los ojos puestos en Jesús, a pesar de que no ha sido fácil. Y mi hija es mi ministerio principal, pero sigo sirviendo al Señor también, ahora localmente. Estoy trabajando en la Iglesia Vida, en la cual Dios te ha traído también como el líder de alabanza, que es algo maravilloso, de verdad. Y estoy trabajando con los niños. Me fascina, Lester, porque esa es otra cosa que también siempre he tenido, que quiero hacer algo para niños, especialmente para niños en la música también. Entonces, ahorita estoy trabajando en el Ministerio de Niños, sobre todo ahora que que vino lo del coronavirus, pues estoy haciendo ya videos para los niños y aparte soy maestra de canto también. Estuve dando clases en el Instituto Canción un pequeño tiempo también, un breve tiempo, y a eso estoy dedicada, maestra de niños, trabajando con ellos, dando clases de canto y con mi hija, completamente. Qué bueno, Mónica, pues de verdad que en estos minutos ya llevamos aproximadamente 33 minutos platicando. Sí, pero de verdad que ha sido pues muy emocionante escuchar cómo Dios te ha traído desde niña conectada con la música, y me imagino que han pasado muchas cosas,